¿Qué tal, Egunon? Hoy hablamos de periodismo, de derecho a la información, ahora que el Congreso está trabajando en una ley de transparencia que pretende aprobar este verano. Y como punto de partida les queremos mostrar la preocupante rueda de prensa que Mariano Rajoy dio en febrero para responder a la filtración de los papeles de Bárcenas de supuesta corrupción en el PP. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte de esta casa. Todo presunto, no sombra de duda. Transparencia total, pues. Helen, Egunon, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿en qué estado está el derecho a la información en el Estado español? Bueno, yo diría, y acabamos de ver estas imágenes, yo diría que está en un mal estado. España es el único país con más de 1 millón de habitantes de la Unión Europea que no tiene una ley de transparencia y tenemos evidentemente una cultura política de no querer contestar a las preguntas de la ciudadanía, de los periodistas. Y eso es una situación bastante grave y estamos esperando poder cambiarla. O sea que está en la Unión Europea en la última posición, España. Casi la última posición. Hay dos pequeños países, Luxemburgo y Chipre, que tampoco tienen leyes de acceso a la información, pero aparte de eso, España es el único gran país. Y luego tenemos que tomar en cuenta que alrededor del mundo hay 94 países con leyes de transparencia. Todos los países excomunistas de Europa del Este sí tienen leyes. Muchos países de América Latina, como México, Chile, sí tienen leyes de acceso a la información. El último país en adoptar una ley ha sido Ruanda. Y España, bueno, tenemos ahora la ley en el Congreso. No es una ley muy fuerte, pero al menos estamos avanzando. El público entiende la importancia de proteger a los derechos humanos y de promover libertad de expresión y acceso a la información. Y eso es muy importante para conseguir eventualmente un cambio en los niveles de transparencia del gobierno. Cambiar lo que tenemos hoy en día, que es más del 50% de silencio administrativo. Tenemos únicamente 15% de las solicitudes que consiguen información requerido por el solicitante. Entonces, tenemos que cambiar eso, pero tenemos una demanda de la sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este asunto, sobre la ley que se está tramitando, pero en Euskadi, ¿en qué posición estaría? ¿Cómo está dentro del Estado español? No hemos hecho una medición precisa dentro de España, pero es cierto que había, con el gobierno anterior y su plataforma Irekia, tenemos un cierto grado de apertura hacia compartir la información y también, y eso es muy importante, estimular la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Eso es uno de los motivos por tener transparencia, para poder participar. Y en Euskadi sí había unos pasos adelante en este sentido. Has estado aquí, has venido a Euskadi para participar en unas jornadas organizadas por el Ararteko y la Asociación de Periodistas Vascos sobre transparencia. ¿La nueva ley va a solucionar todos los problemas que tenemos? O más bien, ¿qué es tener derecho a la información? ¿Qué es lo que nos falta realmente aquí? Sí, bueno, el derecho al acceso a la información está vinculado con el derecho de la expresión. Eso es una cosa que ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos que tener información sobre lo que está haciendo el gobierno para poder formar una opinión y expresar esta opinión, para poder tomar una decisión en las elecciones, por ejemplo, pero también en el día al día para saber lo que está pasando y cómo las entidades públicas están utilizando nuestro dinero, porque al final del día somos los contribuyentes. Yo pago mis impuestos aquí en España también y quiero saber dónde van mis impuestos. Y no tenemos toda esta información. Incluso en el gasto militar, por ejemplo, ¿hasta qué punto tenemos derecho a saber? En mi país, Reino Unido, sí, incluso en el gasto militar. ¿Cómo no? Hay muchas cosas dentro del presupuesto militar que no tienen que ver con seguridad nacional. Si es cuestión de coches o ordenadores o fiestas,
Eso no tiene que ver con acceso con seguridad nacional. No hay ningún daño a la seguridad nacional en saber este tipo de información. Encarcelar a un militar por intentar hablar de un mal uso del dinero público me parece también otra violación del derecho de libertad de expresión, y no deberíamos tener una persona filtrando la información, sino deberíamos tener ya acceso a los presupuestos y los gastos. Porque se ha encarcelado a un militar recientemente, ¿no? Durante un mes, exactamente por eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se prevé con esta nueva ley? ¿Hasta qué punto pretende llegar España con la nueva ley? Bueno, la idea es tener una ley de acceso a la información que dará a los ciudadanos la posibilidad de solicitar y recibir información. En teoría, es lo que tenemos en el Congreso en este momento. El problema es que hay la ley, para mí el problema más grave con esta ley es el artículo 15, que no da acceso a diferentes tipos de información, como por ejemplo informes, resúmenes, comunicaciones dentro de la administración. Eso, de hecho, es la mayoría, eso es mucha información, se encuentra en informes y comunicaciones. La ley excluye acceso a este tipo de información. Te doy un ejemplo. En 2007, preguntamos desde Access Info sobre qué está haciendo España para luchar contra la corrupción según tratados internacionales firmados por España. No nos dieron la información. Presentamos un recurso ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo, evidentemente, no hay un derecho al acceso a la información en España, que es cierto porque no tenemos una ley, y tuvimos que pagar 3.000 euros en costas a la Hacienda al final del día, costas por pagar el trabajo del abogado del Estado en denegarnos la información. La cuestión aquí es que la información que solicitamos existe en informes. Si la nueva ley va a excluir acceso a informes, no cambiará la situación. Una situación en la cual la sociedad civil quiere saber qué está haciendo el país para luchar contra la corrupción y nos dicen no podéis tener la información y tenéis que pagar por haber preguntado. Pues ¿para qué va a servir entonces? Bueno, eso es una pregunta, por eso estamos exigiendo una ley mucho más fuerte. De hecho, estamos exigiendo una ley orgánica, un reconocimiento constitucional del derecho al acceso a la información. Eso no es una cosa, no estamos pidiendo una cosa demasiado extraño. Puedo dar muchos ejemplos. En 2004, Noruega cambió su constitución por reconocer un derecho al acceso a la información. En el año 2011, hace menos de 2 años, Marruecos, un país vecino, cambió su constitución reconociendo el derecho al acceso a la información pública. Bueno, pero Marruecos, la verdad es que no es el paradigma de la transparencia, ¿no? Porque, por ejemplo, al rey no se puede decir nada del rey en Marruecos. No estoy diciendo que esos países son más democráticos que España. Lo que estoy diciendo es si España es un país más democrático, ¿por qué no tenemos una ley de acceso a la información? Si es una herramienta democrática que tienen más de 90 países, ¿por qué no España? ¿Por qué no tener una ley que cumple con los estándares de la Unión Europea, del Consejo de Europa? Es así de fácil. La pregunta es ¿por qué no cumplir con estos estándares internacionales? ¿Y por qué le ha dado al gobierno español por impulsar en este momento una ley sobre transparencia? Bueno, yo creo que hay 2 demandas. Hay una demanda interna de la sociedad civil. Hay mucha gente que quiere saber, hay muchos periodistas que quieren tener más información y están exigiendo eso. También tenemos mucha presión externa. En 2 sentidos. Hay nuevos movimientos internacionales entre los gobiernos, como por ejemplo el Open Government Partnership, la Alianza por Gobierno Abierto, y España es un miembro de esta alianza, y uno de los requisitos es tener una ley de acceso a la información. Entonces, por poder estar miembro de los clubes democráticos, España tiene que tener una ley de acceso a la información. Además, en el contexto de la crisis, las entidades internacionales están exigiendo mayor transparencia. Hay una preocupación sobre la corrupción, no únicamente dentro del país, sino fuera también. Se llama GRECO, hay una entidad
sobre la lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, y ellos han dicho en diferentes informes en los últimos años que tienen una gran preocupación por la falta de transparencia en los partidos políticos en España. Han dicho que hay un alto riesgo de corrupción, que estamos viendo en estos momentos corrupción en los partidos políticos. Entonces hay esta presión externa y yo creo que el gobierno no tenía elección y tenía que presentar una ley de transparencia. El problema es la cuestión es si hay una verdadera voluntad de hacer más transparente el gobierno. Porque una cosa es tener esta ley, pero luego otra es la calidad de la ley. Eso es. ¿Cuál es el modelo que está siguiendo España? Bueno, es un poco una mezcla de diferentes cosas. Es cierto que desde Access Info hemos compartido con las personas en Moncloa que han escrito la ley, hemos compartido toda la información sobre todas las leyes del mundo. Yo creo que lo que veo en la ley es que hay unos artículos que están en línea con los estándares internacionales y otros que están más en línea con una cultura burocrática española que tiene que cambiar. Entonces, ahí es el problema. No están siguiendo, por ejemplo, el convenio del Consejo de Europa. ¿Qué dice? Que dice que, por ejemplo, tenemos que tener una definición de información que es toda la información en manos de las entidades públicas, con excepciones muy limitadas por seguridad nacional o proteger la privacidad. Y como he explicado, tenemos una limitación que dice que no tenemos acceso a informes y comunicaciones, etc. Entonces, ¿en qué país se ocurre? O sea, tanta limitación. Por comparar, digo, España. El artículo 15 del anteproyecto de ley no he visto en otros países. Eso no dice que todos los países tienen leyes muy fuertes, pero tenemos muchos buenos ejemplos. Tenemos países con leyes muy nuevas. Reino Unido, 2005, Alemania, 2006, nuevas leyes. Eslovenia, 2003. Serbia. Tenemos muchos países europeos que tienen leyes de acceso a la información. ¿Y qué puede estar detrás de este temor español? Bueno, yo creo que es asunto de la corrupción, es asunto de la situación de la clase política y los casos de corrupción. Hay un temor, pero eso yo creo que es muy equivocado. Hay un temor sobre la rendición de cuentas. Tenemos que tomar en cuenta otras cosas. Tenemos que tomar en cuenta las posibilidades que dará una ley de transparencia en fomentar la participación de los ciudadanos, en ahorrar dinero. Hay muchos ejemplos de la publicación de información en mi país. Había un estudio sobre la compra por el sistema sanitario de medicamentos no genéricos y calcularon que mirando los gastos, los presupuestos, calcularon un posible ahorro de más de 200 millones de libras esterlinas si compraron medicamentos genéricos en lugar de marca. Entonces, este tipo de evaluación de cómo vamos a poder, como un país, afrontar a la crisis, cómo vamos a ahorrar dinero, tenemos que hacerlo mirando las cuentas, teniendo acceso a la información. La ley de corrupción que ha prometido, o de lucha contra la corrupción, el Gobierno, ¿qué te parece o qué esperas de ella? ¿Crees que va a salir algo bueno? Bueno, como he dicho, tengo muchas esperanzas, pero es el primer paso hacia la lucha contra la corrupción es asegurar la transparencia. Y eso es una cosa que está en el artículo 13 del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Transparencia es esencial en la lucha contra la corrupción. Entonces, pero es que no es la misma ley, ¿no? No estamos hablando de la misma ley. No estamos hablando de la misma ley. Eso es una cosa... Hay muchas leyes que tienen una relación, transparencia, la lucha contra la corrupción, libertad de expresión, etc. Necesitamos una reforma legal. Tenemos una ley de secretos del Estado que es una ley preconstitucional del año 68.
hay muchas otras leyes que tienen referencias a la clasificación de información, a no entregar al público la información, y ahí el funcionario está un poco en una posición de no saber qué hacer frente a una solicitud de información. Por eso tenemos un alto grado de silencio administrativo, porque hay muchas limitaciones sobre los funcionarios, incluso los funcionarios que quieren mejorar la transparencia, porque quieren compartir la información con miembros del público. Tenemos que liberar y abrir la posibilidad de compartir información y compartirlo también en formatos abiertos. Hemos tenido una respuesta para mí un poco alucinante a una pregunta parlamentaria presentada por un diputado que quería tener acceso a los presupuestos del Estado en un formato abierto, electrónico, por poder utilizar, analizar, evaluar. Y la respuesta oficial ha sido: el formato no tiene que ver con transparencia. Bueno, lo siento, pero hoy en día, en la era de nuevas tecnologías, tener información en formatos abiertos sí es muy importante. Entonces, a falta de una ley de calidad para obtener una buena información, es más necesaria que nunca una buena labor periodística. O sea que seguiremos filtrando mucha información, trabajando a golpe de filtración. El papel de los periodistas, el papel de los periodistas es fundamental. Cada día en los medios de comunicación estamos viendo filtraciones. En un país sin una ley de transparencia, es evidentemente que la única manera de tener acceso a la información es a través de las filtraciones. El caso Bárcenas ha surgido este año gracias a la filtración. Yo creo que es una cosa parece que los políticos están recibiendo dinero sin pagar impuestos en un momento cuando los ciudadanos, las ciudadanas tenemos que pagar más impuestos. Eso implica un problema con el modelo democrático, y precisamente es el tipo de cosa que debería cambiar con mayor transparencia. Los periodistas en las redes de prensa deberían hacer dos cosas. Una cosa es exigir respuestas, exigir el derecho de solicitar información. Eso es importante. Y luego preguntar en cualquier oportunidad, en cualquier momento, sobre las medidas de transparencia. Yo creo que eso está ocurriendo, y gracias a las preguntas de los periodistas, los medios de comunicación, eso es otra presión sobre el gobierno, y por eso también tenemos una ley de acceso a la información. Bueno, ya se han hecho plantes de periodistas, pero yo no sé si sirve para mucho, ¿no? O sea, recuerdo uno, que no sé si lo podemos ver en estos momentos, es cuando se impulsó la guerra en Irak, una llegada al Congreso, si no me equivoco, de la ministra de Exteriores, ahí lo estamos viendo. Pero esto sirve, o sea, aparte de ser una imagen, ¿no?, que tiene su fuerza en su momento, pero es que las cosas tampoco cambian, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, las cosas cambian. Yo creo que tenemos que, a pesar de la crisis, a pesar de la situación en este momento, tenemos que guardar un grado de optimismo. Yo he trabajado en muchos países de Europa del Este, países de América Latina, y yo he visto grandes cambios, grandes avances en la calidad de las democracias. Y en España adoptó su constitución en el año 78, que es un poco antes de todas las otras transiciones democráticas que hemos visto en Europa del Este, por ejemplo. Yo creo que el mundo ha cambiado, el mundo de derechos humanos ha cambiado. Tenemos un reconocimiento del derecho al acceso a la información como derecho fundamental, y es el momento de
cambiar la Constitución si hace falta, pero al menos, sin hacer eso, de reconocer el derecho de los ciudadanos a preguntar y recibir información del gobierno. Bueno, Helen, tú eres británica, ya sabes, pero llevas mucho tiempo viviendo en España y ya sabes que la Constitución, en cuanto se menciona un cambio de Constitución, ojo, porque todo el mundo se pone de uñas, ¿no? Esto sería posible. Y a pesar de eso, había un cambio de la Constitución por motivos financieros, entonces sí se puede. Pero no es necesario tampoco, porque tenemos en la Constitución el derecho de la libertad de expresión, reconociendo que acceso a la información está vinculado con libertad de expresión, no hay ningún obstáculo y es perfectamente posible adoptar una ley de acceso a la información en línea con los estándares internacionales. Eso no es un problema, es un problema de voluntad política. ¿La gente en España se indigna suficiente contra vulneraciones de sus derechos? Yo creo que eso también está cambiando con la gravedad de la crisis. Yo he visto en los 7 años que estoy aquí, yo he visto gran cambios. Yo he visto más movimiento, la utilización de las redes sociales. Cuando hicimos una petición en change.org sobre transparencia de los partidos políticos, tuvimos más de 100.000 personas que firmaron esta petición. Hemos visto mucho movimiento social. Hemos lanzado una plataforma que se llama tuderechoasaber.es y tenemos más de 500 solicitudes a las administraciones públicas buscando información. Y yo he mencionado que tuvimos que pagar 3.000 euros en costas y hicimos una campaña para buscar este dinero y tuvimos muchos miembros, más de 800 personas nos han dado dinero para ayudarnos pagar casi una multa, no ha sido una multa, pero estas costas y ayudarnos en seguir con nuestro trabajo desde Access Info. ¿Cuántos miembros tiene Access Info aquí en España? ¿Y de dónde vive Access Info? Sí, es una pequeña ONG. Trabajamos en España y al nivel europeo y tenemos 6 personas trabajando en la plantilla y luego tenemos otras personas ayudándonos, abogados trabajando pro bono, etc. Y en cuanto a nuestra financiación hay 3 fuentes. Fondos públicos, más que nada de la Unión Europea, fondos de fundaciones privadas internacionales. No tenemos fundaciones privadas en España en este momento. Y luego las donaciones de miembros del público para apoyar a nuestro trabajo. Me gustaría preguntarte también acerca de la figura del rey, que bueno, le están rodeando tantos escándalos, ¿no?, a la monarquía española, que bueno, cada vez está más cuestionada, más tocada, podría decirlo, sobre todo a raíz del viaje de Botswana. Vamos a escuchar las explicaciones, el perdón que pidió el rey y enseguida hablamos sobre la opacidad que rodea a la monarquía española. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno, este lamento es suficiente para una sociedad que está financiando a la monarquía. Yo creo que tenemos que mirar la familia real dentro de la cultura del país. Los países nórdicos, que tienen una larga historia de transparencia, tienen familias reales más transparentes también. Como he dicho, en Reino Unido, mi país, la ley de transparencia es más joven que la ley sueca, por ejemplo, pero también hemos visto un cambio en la cultura de transparencia de la familia real. Es imposible que la reina vaya de viaje y no se sabe dónde está. Podremos pensar que ella tiene el derecho de privacidad durante sus vacaciones, pero no saber dónde está un miembro de la familia real me parece increíble. Luego, la cuestión de la financiación de las familias reales. En Reino Unido, la reina paga impuestos. Entonces, el dinero fluye en la otra dirección y ha tenido que abrir sus cuentas. Y Príncipe Carlos también ha tenido que abrir sus cuentas y entregar información al público, porque tiene sus propias empresas también. Eso es todo legal, pero también es transparente. Lo que veo en España es que
Ahora, en el contexto de querer cambiar la cultura, de querer exigir más transparencia, la ciudadanía está exigiendo también transparencia de la familia real. De un lado es por escándalos y corrupción, pero yo lo veo también como una parte de un cambio cultural, y eso es una buena cosa. Al mismo tiempo, la familia real no es el gasto del Estado más importante, no es donde estamos pidiendo la mayor cantidad de dinero. Yo creo que hay muchos otros campos de la vida pública donde deberíamos empezar cuando se trata de insistir sobre transparencia en el gasto de los fondos y la actuación de las entidades públicas. ¿Y dónde exactamente, más en concreto? Bueno, por ejemplo, hemos hablado mucho de corrupción y dinero, pero voy a coger otro ejemplo. Estamos trabajando con la ONG Amigos de la Tierra, desde Access Info, para intentar conseguir información sobre la ubicación de campos de transgénicos, campos de cultivos transgénicos. Eso es una cosa que España, el gobierno de España, debe publicar, la ubicación exacta de estos campos transgénicos, porque es una cosa que según las normas de la Unión Europea, los ciudadanos tienen derecho a saber. Y en otros países se puede saber precisamente dónde está un campo de transgénicos. Eso es muy importante, por ejemplo, por las personas que están cultivando de manera orgánica. Otro ejemplo. Tenemos un proyecto sobre los vuelos de la CIA. Hemos presentado solicitudes en muchos diferentes países, desde países Europa del Oeste, pero también en Lituania, por ejemplo, hemos tenido nueva información sobre los vuelos de la CIA que pasaron por Lituania. En Portugal tuvimos que presentar un recurso, pero eventualmente hemos recibido nueva información que ha sido utilizado en litigios en defensa de las personas que han sido detenidas por la CIA. En España no tenemos una respuesta a estas solicitudes. Otro ejemplo de defensa de derechos humanos y la necesidad de tener acceso a la información para poder defender a los derechos humanos. ¿Y dónde más dinero se va? Que has dicho que la monarquía no es por donde más dinero se va. Bueno, ¿dónde es entonces? ¿Dónde nos gastamos más? Gastamos mucho en educación. Y estamos viendo muchos recortes en educación. Pero la cuestión es si se puede ahorrar dinero sin recortes drásticos. Lo mismo con sanidad. Es un gran gasto por el país. Y yo creo que se puede ahorrar mucho sabiendo dónde hay ineficiencias sin tener que reducir la calidad de los servicios. Si queremos invertir en el futuro, educación es una cosa muy importante, por ejemplo. Vamos a hablar de Euskadi. Desde la tregua definitiva de ETA, ¿se ha mejorado el derecho a la información? Yo creo que cuando los periodistas no están bajo el temor de las consecuencias posibles de lo que dicen, de lo que escriben, eso evidentemente cambia el derecho al acceso a la información. La posibilidad de tener un debate abierto sobre el futuro, sobre cómo resolver cuestiones de una región o del país, sobre cómo solucionar la relación entre una región y un Estado federal, por ejemplo. En mi país también, en Reino Unido, tenemos Escocia, que tiene su propia ley de acceso a la información y un nivel de transparencia. Entonces, yo creo que en Euskadi es muy importante tener y proteger la libertad de expresión de los periodistas y su derecho de acceso a la información y el derecho de escribir, publicar sobre lo que está pasando y supongo que está mejorando. Hablando de comunicación, hablemos de incomunicación en los arrestos de personas relacionadas con terrorismo. El gobierno español no está siguiendo, según se denuncia, no está siguiendo unas recomendaciones hechas por el Consejo de Europa para colocar, por ejemplo, cámaras durante los arrestos de personas relacionadas con terrorismo. Está errando mucho el gobierno español, porque esta es una exigencia que se le viene haciendo desde tiempos inmemoriales.
Eso es un ejemplo perfecto del problema de la falta de transparencia. Tenemos recomendaciones internacionales sobre temas de derechos humanos, y hay muchos. Tenemos un país que, según su constitución, es un país democrático que respeta a los derechos humanos. Como ciudadanos, deberíamos tener toda la información sobre, por ejemplo, los razonamientos del gobierno, el por qué no cumplir con estos requisitos internacionales. Es una pregunta que yo he presentado muchas veces al gobierno. Si las instancias internacionales de derechos humanos dicen que acceso a la información es un derecho fundamental, vinculado con un derecho que está ya en la Constitución española sobre libertad de expresión, ¿por qué no cumplir con los estándares de derechos humanos internacionales? La misma pasa con tu pregunta. Si tenemos estándares internacionales de derechos humanos, ¿por qué no cumplir con estos estándares? Y si el gobierno no quiere, tiene sus argumentos sobre por qué no cumplir con los estándares, yo creo que deberíamos tener la información, las explicaciones, los informes, los estudios que dicen por qué no, y luego deberíamos tener en la sociedad, con los medios de comunicación, la posibilidad de tener una verdadera debate sobre eso antes de la toma de una decisión. Un medio de comunicación público, cuando hay un cambio de gobierno, ¿tiene que cambiar de dirección? ¿O qué denota esto? Bueno, yo creo que no. Hay normas de la Unión Europea y del Consejo de Europa sobre la independencia de los medios de comunicación que tienen financiación pública, y tenemos que entender otra vez, ¿de dónde viene el dinero? ¿De un partido político? No, el dinero viene de los contribuyentes. Entonces, televisión pública implica independiente de cualquier gobierno. Es que todo el mundo en el Estado español, la mayoría de la gente cree que esto es como algo que ocurre. ¿Cómo se puede luchar contra esto? Es algo que ocurre, pues cambiando las leyes y insistiendo sobre las provisiones constitucionales en el artículo 20 de la Constitución que aseguran una libertad de información, acceso a la información veraz e independiente. La BBC, su dirección, la ¿quién BBC lo nombra? no va cambiando su director cada vez que hay un cambio de gobierno. ¿Y quién lo nombra? La reina. Pero, no, pero hay un proceso, hay un consejo administrativo, hay el director, entonces hay un proceso, pero lo importante es que la persona no es un cargo político, sino es que eligen una persona que tiene una responsabilidad de proteger la independencia de la BBC en este ejemplo. Pero aquí cuando se nombra a las direcciones de TV se dice que son, bueno, de hecho son personas de esta casa que han salido de aquí, no las ha colocado, no han venido de fuera. Entonces se quiere, digamos que se hace promoción de su independencia. Bueno, sí es una persona que, pero en este caso, ¿por qué la necesidad de cambiar con cada nuevo gobierno? Eso, hay algo ahí. Yo creo que en una institución tenemos que tener las promociones de las personas según sus calidades. Y si es una persona que está actuando de manera independiente, no necesitamos cambiar con cada nuevo gobierno. Helen Darkshire, directora de Access Info, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a, bueno, pues a saber más sobre el derecho a la información y en qué punto estamos. Gracias, Vanessa, ha sido un placer. El placer es nuestro. Bueno, pues hasta aquí esta nueva edición de la entrevista social de ETV Hoy. Ahora les dejo en manos de Olaya. Espero que les haya interesado. Agur, Bierarte.